Hace más de 25 años, Ciudad del Saber transformó armas por libros y soldados por estudiantes en la antigua base militar de Clayton frente al Canal de Panamá, preservando su legado histórico. Hoy, somos una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios, compuesta por más de 200 entidades en 140 hectáreas. Empresas de diferentes sectores, tecnología, ciencias, gestión ambiental, servicios globales e industrias creativas encuentran valor en las sinergias y beneficios a los que acceden al establecerse en Ciudad del Saber. Congregamos diversos organismos, ONGs y organizaciones de ayuda humanitaria y somos sede del Hub Interagencial de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Promovemos la articulación del sector público con el sector privado en temas de investigación, desarrollo e innovación. En el campus operan universidades, programas de formación continua y de Study Abroad. Nuestro centro de innovación es un referente regional en aceleración y mentorías para emprendimiento y startups. La cultura y el patrimonio inspiran nuestra agenda de uso público, fomentando el bienestar y la participación comunitaria. Nuestros espacios abiertos e instalaciones promueven la sostenibilidad y son accesibles para el entretenimiento, actividades deportivas y eventos. Desde la Fundación Ciudad del Saber, una entidad panameña, privada y sin fines de lucro, hacemos posible este proyecto local de impacto global, procurando un futuro próspero, equitativo, democrático y sostenible para Panamá y el mundo. Ciudad del Saber es una comunidad ubicada en la antigua base militar de Clayton que hoy reúne centros de investigación, empresas tecnológicas, ONGs, universidades y emprendimientos. Lo que alguna vez fue una base militar, hoy es un espacio para la innovación, la educación y el impacto social. Conozcamos a las voces y experiencias de quienes están construyendo un mejor futuro desde aquí, la ciudad de todos. Hoy en Conversar es Saber, hablamos de innovación. Hoy vamos a explorar un tema que se habla cada vez más en Panamá y en la región, las startups. ¿Qué son? ¿Por qué se habla de escalabilidad, de innovación? Y para responder esas preguntas nos acompañan Cristina Collazos, gerente de programas de startups, y Daniel Billingsley, especialista de programas de startups de la Fundación Ciudad del Saber. Bienvenidos. Gracias, Nicole. Súper emocionados de estar aquí. Gracias, Nicole. Demasiado emocionados de compartir. Bueno, ellos nos van a ayudar a entender cómo estos emprendimientos están impactando en el país. Y quisiera empezar con un contexto sencillo, entendiendo qué es una startup. Súper. Usualmente esto es una palabra que se escucha muchísimo en este mundo de innovación, de ciudad del saber, de emprendimiento, pero básicamente es un anglicismo, esa es la realidad. La palabra startup viene de Estados Unidos y es un tipo de emprendimiento, usualmente en etapa temprana, que tiene características específicas como innovación, o sea, gente que está emprendiendo en algo que suena nuevo, está interesante, no sé exactamente qué es, están innovando y tienen capacidades también de escalar sus soluciones. O sea, gente que no solamente quiere crecer en Panamá, en el barrio, sino que está buscando cómo emprender de forma que puedan resolverle un problema no solamente a Panamá, sino a la región y el mundo. Y usualmente hacen esto a través del uso de tecnología digital o física. Entonces, es un emprendimiento en etapa temprana que innova, que tiene la capacidad de escalar y que está resolviendo un problema no solamente para el barrio, sino para la región o el mundo. Correcto. No, y complementando a Cristina, que se encuentra en constante validación. Sí. Está constantemente sometiéndose a la mejora y es por eso que la innovación es algo que les ayuda a crecer muchísimo y como dice Cris, esa es la escalabilidad de la cual hablamos tanto. Por eso yo creo que las dos palabras que más definen una startup son esa innovación y esa escalabilidad dentro de la incertidumbre de una etapa tan temprana, ¿no? ¿Podríamos definir la palabra escalabilidad? Claro, y yo creo que lo podremos definir desde el tipo de modelo de negocio de una startup o cómo puede ser sostenible económicamente hablando, es que debe ser replicable y puede crecer muy rápido sin la necesidad
de crecer su equipo o de tener mucho más dinero. Es decir, debes ser innovador en tu modelo escalable para poder crecer mucho sin tener que invertir o tener mucho más personal. No sé si me explico. Sí, a mí me gusta decir, y hay formas como específicas de entender la escalabilidad. Cuando hablamos literal de qué es escalabilidad, es la capacidad que tiene un emprendimiento o empresa de replicar su solución de forma acelerada sin necesariamente subir sus costos proporcionalmente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo digo, todas las personas que están viéndonos esto online, miles y miles y miles de personas, vamos a bajarnos WhatsApp ya. Todo el mundo se puede bajar WhatsApp a la vez. Miles, 2.000, 3.000, cientos de miles. Eso, WhatsApp, por ejemplo, es de las empresas más escalables del mundo porque en un momento, en un mismo segundo, pueden replicar su solución por 100.000, por 200.000, por 300.000. Entonces, eso es lo que buscamos, acompañar emprendimientos, startups en etapa temprana a entender cómo replicar sus soluciones para poder resolver problemas que abarcan mucha gente y que necesitan ser replicados de forma rápida. O sea que podríamos decir que esos dos puntos son lo que identifican a una startup de una empresa tradicional. Correcto. Empresa tradicional es algo que nos han ido preguntando poco a poco, como que si yo estoy emprendiendo, pero yo estoy emprendiendo en algo súper tradicional como una clase de baile o talleres o no sé qué. ¿Soy startup o no necesariamente soy startup? Y depende un montón. Hay veces que hemos aceptado personas y emprendedores en nuestros programas que están comenzando con algo que es bastante tradicional, pero que tienen la intención de innovar, de ser escalables y de pensar o de diseñar su emprendimiento más hacia lo que es un startup y también ha funcionado. Entonces, son cosas interesantes. Es más la intención que la práctica. Sí, yo creo que allí es en donde entra la tecnología que mencionabas, porque en el ejemplo de WhatsApp, por ejemplo, si bien la innovación no es solo con la implementación de tecnología, la tecnología hoy en día nos permite cruzar fronteras sin la necesidad de tener personal específicamente en otro país, por ejemplo. Claro. Entonces, es por eso que la tecnología va tan de la mano a una startup que si bien no es obligatorio, porque hay startups que no necesariamente han implementado mucha tecnología, sí su modelo puede ser muy escalable y por eso de repente la tecnología se une tanto, ¿no? a una startup, es precisamente para ser más escalable. Te agrego una interesante ahí de la diferencia entre un emprendimiento tradicional versus uno que va moviéndose más hacia convertir en un startup. A Daniel y a mí nos encanta hablar un poquito de entender esos niveles de escalabilidad. Por ejemplo, un caso panameño del patio. ¿Qué es ser escalable para un hotel, una franquicia de hotel? Por ejemplo, lo cero escalable es un Marriott, un Sheraton. Para abrir un hotel Marriott, tú tienes que comprar espacio, tienes que construir el edificio, tienes que contratar un montón de gente. ¿Cuántos años te tomas abrir uno de esos? Eso es cero escalable. Pero después tienes en el medio, 50% escalable, un Celina, que es un caso de éxito de Panamá. Celina no necesariamente es dueño del espacio. Ellos llegan a donde personas que son dueñas de edificios, que están subutilizados, y ellos les dicen, oye, yo tengo un modelo de negocio súper cool, tú pones el espacio y yo te pongo el feeling, Celina, y el know-how, todo lo que es el aprendizaje que han tenido todos estos años de diseñar hoteles y experiencias y hostales, y ellos encuentran la forma de multiplicar de forma rápida su solución a través de no ser necesariamente dueño del espacio. Y después está lo 100% escalable, que es el Airbnb, esta plataforma online donde ellos dicen, si tú, persona de Panamá o de cualquier lugar del mundo, tienes un apartamento, una casa, un cuarto que quieras poner en nuestra plataforma, pues ponla y ya tenemos gente que quiere quedarse contigo. Entonces, hay distintos niveles del mismo negocio que puede ser súper tradicional, un hotel normal, puede ser algo innovador, un Celina que pensó en un modelo de negocios distinto para poder replicar sus soluciones de forma más acelerada, y entonces lo súper innovador, súper escalable, que es el Airbnb, que es la plataforma que multiplica, puedo tener un cuarto disponible como puedo tener 100.000 disponibles ya, porque es un modelo de negocios distinto. Así que es súper interesante entender que en un mismo sector y un mismo estilo de negocio se puede
innovar y escalar de formas distintas. De acuerdo. Creo que no había otra mejor manera de explicarla. ¿Verdad? Espectacular. Y para que podamos entrar un poquito en contexto, ¿desde hace cuánto se utilizan, si tienen idea, este tipo de terminología? ¿Cuándo se identificó las startups? Uf, es una buena historia. O sea, a ver, todo nace en Silicon Valley. Silicon Valley, Estados Unidos, California es como la meca de todo este tema desde los tiempos de los 60, 70 que comenzaron a desarrollar las primeras empresas de semiconductores. Imagínate, nosotros en Panamá estamos hablando de semiconductores en el 2025. Estados Unidos y Silicon Valley vienen hablando de eso desde los 60, 50, 60. Y desde ese momento comienza a salir todo este tema de la universidad, un Stanford en California, por ejemplo, genera gente que tiene la capacidad de innovar, tiene la capacidad de utilizar tecnología en esos tiempos. Hay que recordar que el mundo está post Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un montón de temas de tecnología. Estados Unidos en ese momento estaba siendo la nueva potencia mundial, cosa bien importante. Entonces en Silicon Valley, California, ocurrió la mezcla divina de mezclar la universidad y el talento que está sacando la universidad con la empresa privada que estaba desarrollando nuevas soluciones y pues lo que necesitamos, nuevos talentos que salgan de estas dos cosas y creen nuevos emprendimientos. Entonces, en el mundo se está hablando de startups desde los 60s. Okay. Y de ahí, las primeras personas que salieron y crearon sus primeras empresas fueron entonces las personas que lograron, algunos fueron exitosos, algunos quebraron, y esos que fueron exitosos lograron sacar dinero de vender sus empresas e invertir en los siguientes. Por ejemplo, un Apple. Steve Jobs y todas las primeras computadoras en los 80 salieron porque hubo gente que la pegó en los 60s, que invirtió en el siguiente, y entonces ahí comenzó todo ese tema. Así que en Panamá, ahora Ciudad del Saber siempre ha sido muy pionero hablando de estas nuevas terminologías. De acuerdo. Y Ciudad del Saber comenzó a hablar de startups, de innovación, de incubadora, de emprendimiento, desde el 2001, que comenzamos a abrir nuestros programas de startups. Así que Ciudad del Saber trayendo las nuevas tecnologías y nuevos temas desde el 2000. ¿Y cómo ven ustedes el panorama de la innovación en América Latina? Me encantaría aportar en esta pregunta porque hace poco tuve la oportunidad de coexistir con otras incubadoras, aceleradoras, ecosistemas a nivel centroamericano. Y de hecho es importante destacar cómo se están creando frentes unidos que ya están eliminando las barreras entre los países. Entonces, en Guatemala tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver cómo incubadoras ya están teniendo casos de éxito de startups que han tenido un éxito o que ya han sido comprados por multinacionales. De igual forma estuvimos en El Salvador y vimos cómo tienen mucha intención de inyectar capital ya no solamente en El Salvador, sino en otros países, incluyendo Panamá. Y hemos visto cómo antes las iniciativas eran muy sectorizadas según la necesidad del país, y hoy más que nunca estamos intentando a nivel latinoamericano, incluyendo a la Fundación Ciudad del Saber, crear grupos. O en este caso tenemos el ejemplo de Conecta Latinoamérica, como hace algunos años era Conecta Centroamérica. Éramos las incubadoras de 5 países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá, y hoy por hoy está creciendo a Conecta Latinoamérica. Este año por primera vez se mete México y se mete Colombia. Estamos hablando de cómo ya no estamos trabajando según la necesidad de un país, sino la necesidad de todo un ecosistema, y eso a la larga te ayuda no solamente a tener un soft landing o una llegada más suave a los otros países, sino incluso a tener más acceso al capital y a trabajar, digámoslo así, según la data de todos los países y apalancarnos en lo que otros son mejores que Panamá, por ejemplo. Si bien sabemos cómo otros países ya tienen tendencias en blockchain, por ejemplo, o en temas de cripto. Si nosotros no necesariamente somos los expertos en el tema, ya como comunidad podemos apalancarnos en el conocimiento de ellos y viceversa.
los programas de Ciudad del Saber se han convertido en ejemplo a seguir debido a que somos de los pioneros en la región. Y como tenemos una cartera de proyectos invertidos, como tenemos proyectos con una encuesta de satisfacción súper alta, ya los otros países dicen, oye, yo quiero apalancarme en Ciudad del Saber, yo quiero ver qué hacen ellos bien. Y ha sido muy lindo como a partir del primer año en el cual hacíamos todo muy manual, charlas en un salón en donde nos enseñaban las diferentes metodologías o enseñábamos las diferentes metodologías, hoy por hoy la tecnología ha permitido que se crucen esas fronteras. Entonces, me gusta mucho cómo ya no lo estamos viendo por institución, no solo por país, sino ya solo, incluso por región, y eso está haciendo que, por ejemplo, la Unión Europea se esté interesando ya en una región completa y no en un país exactamente. Entonces, yo creo que es un panorama muy, muy positivo debido a este tipo de iniciativas en las cuales afortunadamente Ciudad del Saber forma parte. Bueno, y ya que nos mencionas, Daniel, que conviviste con otras regiones, con otros especialistas, expertos, pues, en el área, ¿qué crees tú que diferencia a Panamá de otros países? Es una excelente pregunta. Yo considero que así como Ciudad del Saber es un proyecto muy privilegiado, Panamá es muy privilegiado. Y Panamá ha tenido el acceso a este tipo de términos, información y tendencias desde muy temprano. Y Panamá tuvo en ese momento también un capital disponible. Yo creo que Panamá, y sobre todo con iniciativas como Ciudad del Saber, se convirtió en pionero. Y tuvimos la capacidad, en este caso, de generar proyectos en etapa muy temprana, por lo cual ahora se han normalizado más estos aspectos. Panamá tiene fortalezas muy claras en sectores como la logística, temas en bancos, y hoy en día somos referentes en temas como fintech. Y creo que, Cris, de hecho, tú tuviste también la experiencia en alguno de tus viajes de mencionar cuál es la diferencia de Panamá como ecosistema. Lo pudiste ver, creo que en Copenhague, si no me equivoco, en otros viajes. ¿Qué fue lo que percibiste a diferencia de los demás países? Sí, me encanta la pregunta de ir pensando en Latinoamérica, porque al final Panamá nunca... Hay veces que uno se ve como una isla, algo como estoy solita, pero en verdad eres parte de algo mucho más grande, que no solamente es Centroamérica, sino Latinoamérica. Y primero, les voy a decir lo que les digo a todos mis emprendedores. La diferencia entre Estados Unidos, emprender en Estados Unidos y emprender en Panamá y en Latinoamérica son cosas completas y drásticamente distintas. Una de las cosas que yo aprendí muy temprano en mi camino y mi recorrido en Ciudad del Saber y trabajando con emprendimiento es que los emprendedores locales, latinos, nosotros somos gente recursiva, gente creativa, gente que saca adelante las cosas con las uñas si es necesario. Y eso es la fortaleza del emprendedor latino. Nosotros tenemos la capacidad de innovar, de sacar productos nuevos, servicios nuevos, de vender sin ni siquiera haber recibido $1 de inversión. Cosa muy distinta en Estados Unidos, porque ellos son un ecosistema mucho más robusto. Todo lo que es la inversión y capital, mega inversiones y capital distribuido en nuevos emprendimientos es algo que abunda muchísimo, y eso hace, en mi experiencia, vi gente que decía, es que yo no puedo sacar mi primer producto a la calle y venderlo porque es que no he levantado $100,000 de inversión, entonces necesito eso para poder lanzar. Y yo decía, ¿qué? Yo dije, o sea, nuestros emprendedores en Panamá lanzan de forma radicalmente sin costo alguno, utilizando WhatsApp, Instagram, soluciones que podemos sacar y lanzan a la calle. Entonces eso es súper importante, esa diferencia, y entender dónde está nuestra diferenciación como sujeto emprendedor. El simple hecho de ser latino y después ser panameño es algo que a mí me ayuda a emprender mejor. ¿Y cómo sé que es una fortaleza? Porque yo me di cuenta de esto justo antes de la pandemia, 2019. Pegó la pandemia y ¿quiénes eran los emprendedores hasta en Estados Unidos que estaban logrando sacar adelante sus negocios? Eran usualmente latinos. O sea, era gente que en la peor situación posible sabía cómo darle la vuelta a algo con un costo muy bajo y pues ponerse recursivo. Y dentro de Latinoamérica me parece algo bien interesante, porque ya comienzo a pensar en lo que tú dices, Dani, de
los sectores. Panamá tiene la oportunidad de ser referente en algo como e-commerce, por ejemplo, por la infraestructura logística que tenemos. Sabemos que Panamá es el lugar de la infraestructura. Pero cuando comenzamos a ver cosas como Panamá tiene todo para ser el hub número 1 de las Américas en temas de e-commerce, pero ¿por qué no lo somos si tenemos toda la infraestructura? Y ahí es donde entra pues lo que es estudiado como nuestra pata coja de este país, que es la educación. El hub número 1 de e-commerce del mundo es Silicon Valley, es California, Estados Unidos, y esa gente no tiene la infraestructura, no tienen ni puerto. Y lo logran porque tienen talento formado para eso. Entonces, esas son las cosas que yo voy viendo, dónde están nuestras fortalezas como sujeto emprendedor y como ecosistema panameño, y dónde están las falencias y qué podemos hacer para poder como que cortar esa brecha que hay, porque tenemos mucha infraestructura, mucha oportunidad. Sabemos que en Panamá hay mucha plata también para invertir en estas nuevas soluciones, donde está esa brecha, y esa brecha está en todo lo que es la educación, invertir en talento, sí, para que podamos surgir. De acuerdo. Creo que me respondiste las siguientes preguntas que les iba a hacer sobre cuáles creen que son los retos y oportunidades que tiene la región o que tenemos en Panamá para quienes están emprendiendo. Ya escuchamos que una es la educación. Claro que sí. Eso históricamente es una de las cosas que ha salido en todos los estudios. No te lo tiene que decir si al saber. Creo que lo sacan en los estudios que hacemos a nivel de país. La educación, sin duda alguna, es una de nuestras patas cojas, y hay dos más que son súper importantes, que son todo lo que es I+D+I, y yo aquí con mis tecnicismos, pero yo los voy a explicar todos. Todo lo que es I+D significa investigación y desarrollo, que logras comercializar. Panamá tiene, y específicamente en Ciudad del Saber, tenemos una concentración de científicos, personas que están haciendo investigaciones, universidades, etcétera, que logran investigar algo y desarrollar esa solución, pero usualmente son soluciones que quedan engavetadas. Oye, ya hice mi paper, escribí mi artículo, salí en la revista tal y tal, y hasta ahí llega el proceso. Y una de las cosas que estamos buscando desde Ciudad del Saber es lograr meter ese tercer punto, que tu investigación y desarrollo logre convertirse en una innovación, y eso significa conectar con el mercado, lanzar estas soluciones al mercado. Educación, I+D+I, y pues financiamiento. En Panamá hay buco cash, hay mucha plata. Sin embargo, sabemos que somos uno de los países más desiguales, y eso no solamente se ve en el día a día que vivimos, sino que también se ve en el mundo del emprendedor, porque tienes mucho dinero concentrado en ciertas personas, ciertas familias, que no necesariamente cascadea, que no necesariamente llega a la mayoría de emprendedores que necesitan tener esa capacidad de recibir créditos, recibir inversión, capital semilla, etc. Me gusta que lo hayas comentado, Cris, Sí. porque también nos hemos dado cuenta que con la estructura y la metodología correcta, hemos tenido muchos casos de éxito a través de los diferentes programas en cómo puede impactar la estructura y la metodología que tengas más acceso a levantamiento de capital, yendo de atrás hacia adelante. O cómo tenemos casos muy, muy técnicos, pero que aprenden cómo comercializarlo. Y que por primera vez hemos tenido casos de proyectos científicos que antes no salían de la institución y ahora ya son startups que están levantando capital de forma internacional. Entonces, me gusta mucho cómo sí hay bastantes problemas o retos, y cómo definitivamente el acompañamiento adecuado del cual hemos venido hablando desde las primeras incubadoras, aceleradoras y demás, ayudan mucho, pero definitivo siguen siendo un reto importante que notamos, que muchos de los proyectos han aprendido esto tal vez fuera de Panamá, lo traen, y entonces esos casos de éxito son los que ya estamos comenzando a ver, ¿no? Y como mencionó Cristina y menciona Daniel, estos retos y oportunidades tienen estudios, y uno de ellos, por ejemplo, es el Monitor Global de Emprendimiento, el estudio GEM, en el que la Fundación tiene participación desde el año 2009. Y bueno, allí también se mencionan todos esos retos de financiamiento y educación que mencionamos.
Ahora, ¿cómo está trabajando Ciudad del Saber para abordar esos desafíos y fortalecer el ecosistema emprendedor en Panamá? Me encantaría comenzar comentando esta pregunta y luego complemento con Cris. Desde el Centro de Innovación específicamente, siendo una comunidad innovadora que impulsa el cambio social, el Centro de Innovación tiene diferentes iniciativas que buscan cerrar estas brechas que hemos detectado en el estudio GEM. Y lo estamos haciendo a través de diferentes programas, que ahora vamos a mencionar algunos, a través de diferentes servicios, y lo estamos haciendo a través de los espacios que tenemos aquí. Entonces, hemos identificado que los emprendimientos, tanto startups como emprendimientos tradicionales, desde que comienzan antes de la idea, están coqueteando con soy o no soy un emprendimiento, hasta fortalecer tu idea, hacer tus primeras validaciones, lanzar al mercado y ya ser una empresa constituida. Hemos desarrollado todo un acompañamiento a través de estas iniciativas, programas, servicios y los espacios que se han adaptado a según en la etapa en la que se encuentra el emprendedor y la emprendedora, le podamos ayudar a bajar la fricción. Porque si bien no hay una fórmula secreta, lo importante aquí es disminuir a la menor cantidad de tiempo, a la menor cantidad de dinero y aumentar al máximo las posibilidades. Entonces, casualmente, ejemplos como si hemos detectado que hay una brecha en el género de quienes pueden o no lograrlo, entonces hay proyectos como Canal de Empresarias, del cual estoy seguro van a conversar. Y de lo mismo conversamos en un programa de incubación de startups, por ejemplo. Identificar ese talento aislado que te dé el acompañamiento a través de expertos, mentorías, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay múltiples iniciativas y cada una de ellas depende más bien de la etapa en la que se encuentra el proyecto y cómo desde el Centro de Innovación hemos intentado crear, y está funcionando muy bien, ese ya ecosistema de servicios que te acompañan para llevar tu proyecto a un siguiente nivel. Y si bien la palabra garantizar no nos gusta utilizarla, sí disminuir al máximo el riesgo en una etapa tan vulnerable como es el emprender, ¿no? Claro, me encanta escuchar todas estas cosas porque también pienso que hay tanta oportunidad dentro del trabajo que hacemos desde Ciudad del Saber y específicamente tú y yo, Dani, de ir entendiendo no solamente cómo acompañar al emprendedor para subir esas probabilidades de éxito, sino también entender cuáles son esas industrias y esas oportunidades de sectores que queremos ir creando. Por ejemplo, tenemos una experiencia vivida por ti y por mí de acompañar desde cero emprendimientos y startups que tienen que ver con sostenibilidad, cuando aquí no había casi nada en temáticas de sostenibilidad. Ciudad del Saber nuevamente vuelve a figurar como pionero en acompañar algo que no necesariamente existía, que no sabíamos necesariamente cómo podía escalar y crecer este tipo de emprendimientos. Y desde el 2021 me acuerdo que comenzamos a acompañar a nuestro primer startup de sostenibilidad en nuestro programa de incubación. Y ya 4, casi 5 años después, se nota cómo comenzar con uno multiplicó el impacto hacia tener 2, 3, 4, 5 personas o emprendedores, empresas, ya a esta altura, que están innovando en ese sector. Entonces también no es solamente ir acompañando a la empresa en su unidad, sino también lo impactante que es crear nuevos sectores que al final dan empleo digno a un montón de gente, y eso es algo que uno de los propósitos, ¿no? Sí, quisiera complementar porque Nicole nos preguntaba qué estamos haciendo, ¿no?, para cerrar estas brechas, y hablaba yo de privilegio más temprano en la entrevista. Yo creo que el ecosistema, cuando hablamos de un ecosistema, es porque si bien tenemos programas que te enseñan las metodologías, esto que menciona Cristina es súper importante porque tenemos un caso de éxito, un primer año, y eso atrajo, y vamos a hablar de un clandestino lab, Sí. y luego ellos atraen a un Simple AF, por ejemplo, y luego el próximo año quieren una alianza estratégica y llega un Techology, y luego llega un Bliss, Centro de Economía Circular, y comienza a generarse algo que para mí es increíble, que es, ya no solo te enseño cómo hacerlo, sino dónde hacerlo, Claro. y con quién hacerlo. Y para mí esa es la salsa secreta. Yo creo que eso es lo que desde Ciudad del Saber hemos identificado. Si bien hay un acompañamiento con las metodologías más avanzadas, el hecho de que ellos tengan con quién conectarse y puedan, entre ellos,
invertirse, conocer otros mentores y mentoras. Ciudad del Saber al final sigue siendo el nodo conductor. Lo puedes aprender aquí, lo puedes hacer aquí y aquí también vas a encontrar con quién lo puedes llevar a un siguiente nivel. Entonces, ese caso de la sostenibilidad me encanta porque ahora ya comenzamos a figurar como un pequeño hub sostenible, cuando en algún momento no habían proyectos que se habían incubado, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad. Entonces, me gusta porque si bien tenemos todos los programas que yo comenté, o sea, al final del día, que puedas ser miembro de un espacio tan privilegiado y conectes con proyectos que ya pasaron por lo que tú recién estás comenzando a aprender, eso tiene un valor invaluable en el proceso. Es lo principal. Quisiera que me comentaran más sobre estos casos de éxito, pero antes volvamos a poder entender todos los términos. Sí. Ajá. ¿Qué es un programa de incubación? Perfecto. Los programas tienden a crearse según la etapa del emprendimiento. Y si bien hay acompañamientos en etapa temprana, como lo pueden ser la plataforma Innovar, que acompaña a emprendedores y emprendedoras en todo Panamá, cuando hablamos de un programa de incubación, es en etapa temprana, desde la idea hasta el producto mínimo viable. Es decir, hasta tu primer producto que puedes lanzar al mercado para validar si estás resolviendo un problema. Los programas de incubación no los inventamos, son parte del ecosistema, pero cada incubadora en el mundo tiene su salsa secreta. Desde Ciudad del Saber hemos aceptado proyectos que se encuentran en la idea, incluso proyectos que ya eran empresas constituidas, pero se dieron cuenta, querían o necesitaban cambiar algo, volverse más innovadores e innovadoras, y ese tipo de ejemplos, como el de un Undercover Boots, que son empresas que tenían mucho tiempo, son las que se pueden incubar. Ahora, cuando ya una empresa ha sido incubada, así como un huevo, y que nace y que ya tiene las garantías o por lo menos tiene herramientas para poder maximizar sus posibilidades de éxito, es en donde entran programas como una aceleradora. Ciudad del Saber tiene una incubadora de startups que vamos a contar un poco más porque hay convocatorias abiertas todos los años. Y luego tenemos una aceleradora. La aceleradora ya es en una etapa más avanzada. La aceleradora ya es en donde un proyecto está levantando capital, ya está en un proyecto de escalabilidad. Y la Fundación Ciudad del Saber tiene un programa de aceleración que hasta este momento ha venido acompañado de inversión. De hecho, Cristina es la que maneja la cartera de inversión. No sé si, Cris, quieres complementar un poco cómo desde tu experiencia y al revés, desde la aceleradora, incubadora y lo que has visto de los programas que acompañan. Sí, me encanta la analogía del pollito, ¿verdad? Del huevito. Una incubadora, básicamente como el huevito está tiernito, todavía hay que entender cuál es la idea, cuál es el cliente, qué le estás resolviendo a tu cliente, cuál es el precio que le vas a poner a algo, el modelo de negocios, proyecciones financieras, todo eso se ve en nuestro programa de incubación y usualmente se ve en un programa de incubación, como dice Daniel, cuando ya tienes tal vez ese cascarón un poco más duro, sí, ¿verdad? Esos fundamentos más establecidos, entonces viene un programa de aceleración que es, oye, ya tengo un producto, nosotros le llamamos un mínimo producto viable, ese primer prototipo, esa primera versión de tu solución que sacaste al mercado, hiciste una validación de concepto y entonces viene, ya entendí por dónde, qué funcionó, qué no funcionó y por dónde puedo crecer esto y ahí entra una aceleradora. Y Ciudad del Saber, en efecto, tiene un portafolio de inversión en startups que básicamente es un capital semilla entre $25,000 a $50,000 por startup para ese proceso de escalar, que usualmente es extremadamente difícil, extremadamente caro. Hay que contratar personas, hay que invertir en marketing, hay que invertir en tecnología, programación, a veces tecnología física, impresión 3D, maquinaria para poder llegar a ese siguiente nivel. Y en ese proceso, usualmente un emprendimiento, un startup, necesita capital. Y esa es una de las cosas que tenemos como falencia, como ecosistema. Lo primero que hace un emprendedor usualmente es, me quemé mis ahorros, vamos a ser bien honestas. Me quemé mis ahorros porque yo creo fielmente en mi idea y voy a meter mis $30,000 de ahorro en esto, ya. Y usualmente comienzas a preguntarle a tus amigos, a tu familia, que comiences a decirles, oye, estoy emprendiendo en esto, estoy levantando capital, necesito 50,000, 60,000, 100,000, lo que sea. Y comienzas a hacer una vaca para poder llegar a ese siguiente nivel. Y usualmente ahí es donde Ciudad del Saber
queremos estar. Queremos ser esa tercera persona. Tus papás, tus amigos y Ciudad del Saber también va a creer en ti en ese inicio. Somos un inversionista de riesgo puro y duro. Nosotros estamos ahí cuando hay mucho riesgo, las cosas todavía no están tan claras, pero a eso nos dedicamos, pues, a invertir en esos innovadores e innovadoras que quieren construir un mejor futuro local e internacionalmente. Entonces, sí, tenemos un portafolio de inversión y la idea es que eso continúe después de un Ciudad del Saber que entra con un tiquete un poco más de etapa temprana. La idea es que tú después puedas tener ángeles inversionistas o un Cenacit, por ejemplo, que también tiene convocatorias muy buenas y tickets mucho más grandes, los 100,000, 200,000, que pueden acompañarte a ese proceso de escalar y crecer empresa. Quisiera complementar, porque hablábamos hace un momento de la importancia de ecosistema, Sí. y gracias por mencionarlo, Chris, y hablábamos como región. Este es un muy buen ejemplo. Muchos de nuestros emprendimientos primero reciben un capital semilla de parte de Ciudad del Saber, pero a través de Ciudad del Saber han tenido la posibilidad de levantar capital fuera de Panamá. Claro. Y también complementando lo que mencionamos, yo me lo imagino como un gran embudo, Nicole, porque en los primeros programas es multitudinario, es mucha gente, todo tipo de emprendimientos. Emprendimientos por necesidad, emprendimientos por oportunidad. Y esa es la mayoría, los de la plataforma Innovar, programas que ya tienen canal de empresarias, 7,900 mujeres a lo largo de los últimos 10 años ya. Es algo increíble. Pero luego en incubación, por ejemplo, como es algo más personalizado, porque hablando un poco de la salsa secreta y para que sepan cuál es la experiencia, a mí me encanta dividirlo como en las 4 patas de incubación. Y la primera sí, es una plataforma digital. Y esta plataforma digital permite que cualquier persona en Panamá lo pueda hacer, pero como también incluye un proceso de mentoría y un acompañamiento de parte del equipo de Ciudad del Saber, mucho más hiperpersonalizado, aquí no podemos hacer, o no es que no podemos, es insostenible hacerlo de forma tan multitudinaria. Las incubadoras normalmente son entre 30 a 50 proyectos. Este año, por ejemplo, son 50 startups que vamos a incubar. Y ya luego en aceleración, eso disminuye a unos 4, 5 proyectos. Entonces, notamos cómo, dependiendo en la etapa en la que se encuentren, los programas van atacando problemas más masivos, luego intermedios, y luego esos que vamos detectando son los que tienen mayor potencial, son en quienes se invierten, que pues, como dice Chris, 3, 4, 5 proyectos anualmente, pero estamos con la piel en juego porque les ayudamos de una manera muy, muy personalizada, ¿no? Así es. ¿Y qué consideran, chicos, que necesita el ecosistema de startup en Panamá para crecer y florecer de verdad? Claro. Todo problema, por ejemplo, hablamos antes de cuáles son las brechas. Todo lo que es educación, investigación, desarrollo e innovación, financiamiento, y por ahí mismo están las oportunidades. Una de las cosas que hemos logrado encontrar en nuestros programas, específicamente con esos que logran llegar como que a la cúspide del iceberg, a puntita del iceberg, y que logran crecer un montón, usualmente son hombres y mujeres que están educados. O sea, pasé por universidad, pasé por, si no es universidad, porque también pasé por cursos online para formarme, para lograr hacer esto, aprender a programar, aprender a lo que sea. Y usualmente son personas que se fueron con una beca, estudiaron afuera, trabajé afuera, hice algo en otro ecosistema más maduro y regresé a Panamá y dije, oye, ahora estoy viendo un montón de oportunidades de donde puedo emprender. Entonces, lo que yo quiero decir para toda la audiencia es que hay que formarse. Educación, claro. Hay que formarse, hay que buscar esas becas que yo sé que en Panamá usualmente siempre escucho en las noticias, oye, que las becas se pierden, que no sé qué, hay que buscar esas becas, hay que formarse y también hay que venir a Ciudad del Saber. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho en este camino emprendedor es cuando hemos tenido la oportunidad de tener emprendedores del interior en nuestros programas y yo me obsesiono. Yo les digo, yo necesito saber de ti todo, tu vida, cómo creciste, qué estudiaste, qué quieres hacer en tu futuro. Y me sorprende porque una de las cosas en común es que, bueno, yo estaba en Chitré y estudié y pero algo pasó y fui, y esto es un caso de la vida real,
alguien me dijo, yo cuando estaba pelado tocaba saxofón y fui al Panama Jazz Festival en Ciudad del Saber y me cambió la mente. Y yo dije, qué increíble. O sea, el equivalente a lo que estamos en la capital tal vez es ir afuera para poder entender cómo innovar, qué oportunidades hay, pero tal vez hay oportunidades internas dentro del país de tener ese mismo, esa sacudida, ¿no? De ver algo nuevo, ver un ecosistema, hablar con gente, con una comunidad que está innovando y que está haciendo cosas distintas que podríamos replicar internamente en el país. Entonces me parece que hay oportunidades que estamos gastando de formarnos que podríamos capitalizar. Sí, y te agradezco lo menciones, Cris. Yo quiero llevar la pregunta del otro lado también, la responsabilidad de las instituciones, de quienes estamos más allá de la educación, que es prioritario y lo sabemos. En Ciudad del Saber somos articuladores. Nuestra intención es que conectemos y nos hemos dado cuenta que no necesariamente se habla lo suficiente desde los que estamos ayudando a los emprendimientos a llegar al siguiente nivel. Y es una tarea que se está intentando, es una tarea que se está logrando, pero que todavía la invitación es, todos los años salen nuevas incubadoras, nuevas aceleradoras, y si no nos conversamos como ecosistema, tanto desde el gobierno, empresa privada, empresas educativas, nos podemos hasta canibalizar. Y Panamá es muy pequeño. Tenemos la oportunidad de conversar y por suerte hemos tenido casos de éxito en donde ya nos complementamos con proyectos educativos que tal vez complementan esa ruta del emprendimiento que tiene Ciudad del Saber. Entonces, yo creo que también hay una invitación a que las universidades que identifiquen ese talento, que quieran emprender, que no necesariamente nos los enseñan en los colegios siempre, puedan hacer esa alianza estratégica. Al final nuestros programas son 100% gratuitos y puedan acercarse y puedan complementar, porque incluso hay diferentes incubadoras en Panamá, pero tal vez para nichos diferentes, o hay diferentes aceleradoras, pero en niveles o tiquetes diferentes. Y si nos hablamos, casi que podemos lograr una ruta como la de Ciudad del Saber, pero que es una ruta país. Claro. Y que cuando nacen esos proyectos de acompañamiento, tenemos una responsabilidad de conversar con quienes ya tienen algo de tiempo haciéndolo, y eso nos está funcionando bastante bien últimamente, pero creo que hay que hacer un doble clic ahí como para que lo hagamos más. Estoy de acuerdo. Bueno, y definitivamente las startups no solamente construyen productos, sino que también construyen futuros. Y bueno, desde Ciudad del Saber estamos aquí dispuestos siempre a apoyar a aquellos que deciden transformar todo su entorno. Muchas gracias, Daniel y Cristina, por acompañarnos. Si quieren saber más información sobre todos estos programas, recuerden seguirnos en @innovacds, @Ciudad del Saber, y también buscar información en nuestra página web ciudaddelsaber.org. Soy Nicole Lorey y nos vemos en la próxima.